Vamos a empezar el taller de micronutrientes, relevamientos de respuesta por cultivo. Va a estar a cargo del ingeniero agrónomo Gustavo Néstor Ferraris. Gustavo es ingeniero agrónomo, recibido en la Universidad Nacional de Rosario, es máster en Ciencias del Suelo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y se desempeña en la estación experimental del INTA Pergamino. Desarrolla sus tareas, o el área de influencia de sus tareas es el sur de Santa Fe y centro norte de la provincia de Buenos Aires. Y su principal interés está en la temática de la nutrición de cultivos, la fertilidad de suelos y el manejo por ambientes. Es profesor invitado de la Universidad del Noroeste de Buenos Aires, donde allí también se desempeña. Vamos a darle a Gustavo unos 20 minutos para que él presente su tema y después vamos a dejarnos unos 20 minutos para poder hacer todas las preguntas. La idea es que esto sea muy dinámico, que ustedes puedan aprovechar al máximo a Gustavo, que es un especialista en este tema, un referente, y puedan hacer todas las preguntas que quieran. Por eso vamos a dejar 20 minutos para preguntas. Así que... Conociéndote, sí, 20. Bueno, vos avísame cualquier cosa. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Presid realmente por la oportunidad, digamos, la invitación, la convocatoria. Gracias a ustedes, ¿no es cierto?, por llegarse, a pesar de haber transcurrido todo el día seguramente en el Congreso. Y a Fernanda por la presentación. Bueno, cuando nosotros abordamos el tema de micronutrientes, sin lugar a duda que estamos en el área más desconocida, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la fertilidad, por eso que tenemos que empezar por las preguntas antes que hablar sobre las certezas, ¿no es cierto? Porque si bien en los últimos años distintos grupos han generado información y hemos avanzado, digamos, pero todavía nos quedan realmente, ¿no es cierto?, muchos interrogantes, ¿no? Entonces, y la primera pregunta, la fundamental, ¿no es cierto?, que sobre todo nos hacemos es realmente qué valor agregan, ¿no? Si valen la pena, como quien diría, si tiene sentido, cómo aumenta la producción en los distintos cultivos. También nos podemos preguntar cómo es el balance actual en los suelos, ¿no es cierto? Si bien lo intuimos, digamos, ¿no es cierto?, pero es importante cuantificarlo. Mucho de la respuesta, ¿no es cierto?, en los casos positivos, ¿no es cierto?, de uso de micronutrientes se le asigna a una mejoría de tolerancia a estrés. Pero ¿qué hay de cierto en esto, digamos, ¿no es cierto?, y si hay casos puntuales que es así? Y también, ¿no es cierto?, la otra pregunta que podemos hacer, que es muy importante realmente, es cómo podemos darnos cuenta certeramente de si estamos ante una deficiencia como para justificar su uso, ¿no es cierto? Y yo creo que en torno a responder, digamos, estas cuatro preguntas principales va a girar mi presentación, ¿no es cierto? Cuando empezamos a ver entonces qué valor, digamos, agregan a la producción, vamos a empezar por soja, y esta es una serie de ensayos que venimos haciendo desde hace 5 años, ¿no es cierto?, en Pergamino, donde cruzamos los grupos de maduración más comunes de la zona, del 3 corto al 5 corto, por distintas estrategias de fertilización. Acá pueden ver testigos, fósforo más azufre y micronutrientes. De toda esa interacción podemos ver de los rendimientos totales, por supuesto que el efecto año es lo más marcado, ¿no es cierto?, pero la fertilización en soja nos aporta un 23% de la variación en rendimiento y nos aporta más que la variedad, ¿no es cierto?, con lo cual no es poco. Si bien nosotros en eso, por supuesto que hay un gran efecto fósforo, y todo el norte de Buenos Aires es muy deficitario en fósforo y es responsable de las mayores respuestas, pero vemos que entonces estamos abordando en soja, cuando hablamos de fertilización, estamos hablando de un tema importante y significativo. Dejando de lado las interacciones, yo me voy a centrar en los efectos principales. Acá tenemos las variaciones de rendimiento entre años que por supuesto como 2011 fueron más secos, el último por ejemplo que fue muy bueno, los rendimientos de los distintos grupos, los centrales, allá por los grupos 4 son los que más rinden en nuestra zona, y respecto de lo que es nutrición, acá tenemos, ¿no es cierto?, el promedio de los 5 años de ensayos, por 5 grupos de maduración por 4 repeticiones. O sea, cada dato que vemos acá es promedio de 100 parcelas, ¿no es cierto?, de 100 tratamientos, mejor dicho. Y acá está resumida la respuesta media obtenida. Por supuesto que fósforo, ¿no es cierto?, es el principal nutriente, el que gobierna, digamos, la respuesta de fertilización en soja. Y tenemos 152 kilos como respuesta media a azufre, con caso de respuesta positiva y caso de no respuesta, y 178 como respuesta a micronutrientes.
también con casos de respuesta positiva y casos que no tenemos respuesta. Cuando hablamos de micronutrientes, en este caso estamos hablando de zinc y boro, que son los que nosotros aplicamos. Hay un tratamiento al suelo al inicio y después un repaso por vía foliar. Y acá caben puntualizar dos cosas. En primer lugar, que la respuesta ha crecido con los años. A pesar de que estamos analizando un periodo relativamente breve de solo 5 años, pero los 2 primeros años casi no tuvimos respuesta y en los últimos cada vez tenemos un poquito más. Y lo otro es que llega a superar a la respuesta a azufre y, en mi opinión, es más fácilmente diagnosticable, ¿no es cierto? Con lo cual, ya estamos hablando de un componente de manejo, ¿no es cierto?, que empieza a ser importante. Este es otro esquema, ¿no es cierto?, de ensayos que llevamos en Pergamino, que se basa en alguna medida en la obtención de potenciales de rendimiento en soja y el estudio de las brechas nutricionales, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en estos ensayos que venimos haciendo desde hace 3 años? En 2 fechas de siembra, una fecha temprana y una fecha tardía, simulando lo que sería una soja de primera y una soja de segunda, digamos, instalamos un tratamiento con todas las medidas de manejo ajustadas y a partir de ahí vamos sacando uno a uno variables de manejo, ¿no es cierto?, para ver cuál es la brecha nutricional, cuál es la brecha productiva en realidad y cuánto aporta cada uno de los factores de producción. Esto está mostrado para el año 2013-2014 y están integradas todas las tecnologías de nutrición. O sea, fósforo, azufre y micronutrientes es un solo tratamiento. Fíjense que en este año, 2013-2014, fue un año muy difícil para la producción de soja en Pergamino. Tuvimos una brecha considerable de entre 300 a 800 kilos por hectárea. Esa brecha productiva entre el tratamiento que tenía todo y el que no tenía nada era cercana a un 50%. O sea, un año donde todas las variables de manejo que hubiésemos ajustado pagaban fuertemente en rendimiento. Eso lo mismo, ¿no es cierto?, lo hicimos la campaña pasada, donde incluimos otros factores, como por ejemplo sistemas de control de malezas, como puede ser las STS, o de control de insectos como las intactas, que, digamos, porque no hace referencia al tema, digamos, no quise poner el valor de ahí que agregaban, pero respecto de lo que son las tecnologías de nutrición, hubo una diferencia mucho menos marcada, de 150 a 200 kilos por hectárea. Y la brecha productiva, ¿no es cierto?, en este caso fue de un 11%. ¿A qué muestro estos ensayos que son más de nutrición global que de micronutrientes? En relacionar que realmente, ¿no es cierto?, los años, y sobre todo para el cultivo de soja, los años extremadamente buenos, como fue, por ejemplo, el año pasado en la zona nuestra, es como que un poco todas las tecnologías se disimulan y todas las deficiencias quedan un poco más chiquitas, ¿no es cierto? No podemos decir lo mismo de maíz porque interviene el nitrógeno, que es un nutriente móvil que está inducido por la demanda, ¿no es cierto? Pero claramente vemos que en condiciones restrictivas todas las tecnologías de nutrición, entre ellas los micronutrientes, nos aportan bastante más. Vamos a ir a otros cultivos, ¿no es cierto? Y en este caso estamos refiriéndonos al cultivo de trigo. Este que muestro aquí es un promedio, ¿no es cierto?, de 4 ensayos conducidos ahí en el límite. Acá hay dos sitios del sur de Santa Fe, que son Wilray y Peirano, y 2 del norte de Buenos Aires, Colón y San Antonio de Areco. Son ensayos con tratamientos agregados al suelo, donde la respuesta a micronutrientes la mediríamos como la diferencia entre este tratamiento con nitrógeno, azufre y zinc versus este que solamente tiene nitrógeno y azufre. Y lo más interesante de este gráfico es la relación que encontramos también en trigo, ¿no es cierto?, entre la respuesta a la fertilización y el nivel de zinc en el suelo. De modo que nosotros cuando teníamos menos de 0,8 partes por millón, que no pretende ser un umbral, es una referencia para este grupito pequeño de ensayos, nos aseguraba tener por lo menos 120 kilos de respuesta. Y bueno, en trigo también habrá que hacer un camino, ¿no es cierto?, como se ha hecho en maíz, donde hay más certeza. Esto que les voy a mostrar aquí es otro ensayo de respuesta a zinc, pero en un cultivo, ¿no es cierto?, también menos estudiado, ¿no es cierto?, como es el caso del sorgo. Y nos da una perspectiva de cómo, siendo tecnologías tan fáciles de manejar, como por ejemplo los micronutrientes, lo podemos manejar a través de una fertilización, digamos, foliar, donde podemos hacer determinado ambiente del lote, nos permite manejar diferencialmente distintas zonas de manejo que podemos tener dentro del lote con el objetivo de ahorrar los costos. Este es un campo, ¿no es cierto?, que está en Wilray, en el sur de Santa Fe, sobre la ruta 8, casi en el límite con Colón, donde tenemos 3 ambientes claramente diferenciados.
La parte superior tiene un suelo clase 1 con un pH ligeramente ácido y un buen nivel de zinc en el suelo. El ambiente del medio, ¿no es cierto?, es un ambiente ya un suelo clase 2 y clase 3 con alguna acumulación de sodio, tiene 18% de sodio intercambiable y eso lo refleja en un pH levemente superior, y donde la productividad del cultivo baja. Y por último, ¿no es cierto?, tenemos una zona muy limitante, ¿no es cierto?, con 85% de sodio intercambiable y pH 9, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué zona está en condiciones de tener una respuesta, por ejemplo, a la aplicación de zinc? La zona 1 tuvo escasa respuesta, el nivel de zinc era alto, la materia orgánica también, y un pH neutro, no eran condiciones inductivas. La zona 2 fue la de mejor comportamiento, porque, digamos, las limitantes a la productividad no llegaban a enmascarar una tecnología complementaria, como es la fertilización, ¿no es cierto?, con un micronutriente. Pero eran condiciones restrictivas, el nivel de zinc en el suelo era bajo y el pH también, ligeramente de la neutralidad hacia arriba, nos permitía tener alguna mayor inmovilización. Y por último, la zona 3, ¿no es cierto?, que era la más alcalina de todas, es tanto la variabilidad que tenemos en ese mosaico de suelo que este tipo de tecnologías quedan disimuladas. Pero nosotros entonces podemos mejorar el manejo por ambientes, incluyendo, ¿no es cierto?, el uso de micronutrientes y focalizándonos en aquellas zonas donde tenemos mayores perspectivas de aumentar la producción. Este, bueno, es el síntoma típico, ¿no es cierto?, de maíz, que es el cultivo. La carencia de zinc en maíz es lo más estudiado en torno a micronutrientes. Se los muestro simplemente, no para hablar demasiado de diagnóstico, va a haber un taller específico mañana al respecto, pero sí para mostrarles, ¿no es cierto?, que cuáles son los componentes o las variables de cultivo que se ven afectadas cuando estamos en un sitio deficiente y tenemos respuestas positivas. En este ensayo, donde medimos diferentes variables de manejo, aquellas que tenían mayor impacto, ¿no es cierto?, eran las que estaban relacionadas con el crecimiento de la planta. Fíjense que hay una alta correlación entre el contenido de materia seca en los primeros estadios y el rendimiento. El vigor, que uno lo podía asociar a un estado general de la planta, sería un poco inferior. Hay una alta correlación con el nivel de cobertura e intercepción de radiación al inicio del periodo crítico. Y todas esas variables que están relacionadas, ¿no es cierto?, con el crecimiento de la planta terminan impactando fuertemente en el número de granos por metro cuadrado, que es el componente por excelencia que es modificado ante el agregado de zinc. El peso de los granos en general, ¿no es cierto?, es bastante menos afectado. De modo que el zinc afecta el crecimiento más que la eficiencia de metabolización, ¿no es cierto?, de algunos procesos dentro de la planta. Este que mostramos acá, volvemos a la soja, es un ensayo de larga duración que básicamente tiene como base diferentes estrategias de fertilización fosforada, estrategias de reposición, estrategias de suficiencia, que se viene realizando hace 5 años en el Partido General Arenales, en el medio oeste de la provincia de Buenos Aires. Lo que les quiero mostrar es que, digamos, entre estos, aquí tenemos el testigo, teníamos un tratamiento donde se agrega fósforo a suficiencia y después 3 tratamientos de reposición. Uno que se hacía anticipado en junio al boleo, otro localizado en noviembre al momento de la siembra y por último, ¿no es cierto?, un tratamiento de aplicación dividida, donde una parte se hacía anticipada y otra localizada al momento de la siembra. Hasta el tercer año, estos fueron los tratamientos, digamos, más significativos, más importantes, y, digamos, entre los tratamientos de reposición no había grandes diferencias, alguna ventaja a favor de aquel que tenía aplicaciones divididas, y los 3 superaban al tratamiento de suficiencia, que era una pequeña dosis aplicada en línea, y este a su vez al testigo. Sin embargo, como nos dimos cuenta que no había diferencias por el momento de aplicación de fósforo, hacia el 4.º año se modifica uno de los tratamientos, que fue el que tenía menor rendimiento hasta ese momento, que era la aplicación de fósforo en línea al momento de la siembra. ¿Y qué pasó? Ese tratamiento que empezó a recibir aplicaciones de zinc, y a partir de ahí le empezó a descontar, ¿no es cierto?, rendimiento al resto de los tratamientos. Fíjense que en el 4.º año, aunque las diferencias no son significativas, es el que más rinde, y al 5.º año de nuevo es el que tiene mayores rendimientos. De modo que son pequeñas ganancias, pequeñas ventajas que representan un aporte, ¿no es cierto?, de estos nutrientes a la tecnología de nutrición.
como vemos, hasta el tercer año, pequeñas diferencias y empieza a haber una ganancia de ese tratamiento, ¿no es cierto?, cuando se incorpora el zinc. Otra pregunta que podemos hacernos es ¿cómo es el balance actual en los suelos? Y claramente, ¿no es cierto?, es deficitario, ¿no es cierto? Si es deficitario hoy el balance de fósforo o azufre, imagínense ustedes, ¿no es cierto?, en lo de micronutrientes, donde podemos decir que en términos globales es una tecnología casi no utilizada. Entonces, la extracción, digamos, o el balance negativo es casi proporcional a la extracción que hacen los diferentes cultivos, ¿no? De modo que aquellos micronutrientes que se encuentran en mayores concentraciones de los granos, ¿no es cierto?, son los que tienen los balances más negativos, ¿eh? Por ejemplo, el hierro, un elemento que es el que más se está sacando, muy rico en la corteza terrestre, muy rico en nuestros suelos, entonces no representa problemas, pero para otros, ¿no es cierto?, como por ejemplo el zinc, ha sido la causa de que encontremos niveles bajos en los suelos. Y más hacia la derecha encontramos para dos elementos que quizá son los que hasta el momento han mostrado más respuesta, una gran paradoja, y es que si uno mira las proporciones, ¿no es cierto?, de estos gráficos, la soja ocupa la porción predominante, ya que es el cultivo que a lo mejor es el que menos sufre la deficiencia, pero el que más extrae y más contribuye al empobrecimiento de los suelos. Es decir, la extracción que sufrimos en la soja es lo que después, ¿no es cierto?, se nos refleja en una carencia, por ejemplo, de zinc en las gramíneas. Otra pregunta que nos podríamos hacer es si efectivamente, ¿no es cierto?, hay alguna evidencia científica de que, digamos, el uso de micronutrientes tiene alguna relevancia en la tolerancia a estrés, ¿eh? Y en este caso nosotros les podemos mostrar algunas experiencias. Por ejemplo, este es un ensayo del último año realizado sobre un cultivo sensible que llega con el área foliar justa, ¿no es cierto?, como es el caso del maíz pisingallo, ¿no es cierto?, en el cual, digamos, dos tratamientos básicamente, una porción del cultivo se dejaba entera y la otra se sometía a un 50% de defoliación en el estado B6, y 7 días después de la defoliación se hacía una aplicación foliar de zinc. Medimos la marcha de la intercepción de radiación y fíjense cómo en estos tratamientos defoliados, los que son fertilizados logran una mayor recuperación del área foliar, o sea, logran un incremento, ¿no es cierto?, de la cobertura y en la biomasa aérea, mientras que los tratamientos enteros tienen mucho menor diferencia. Cuando vemos el rendimiento, vemos diferencias escasas, prácticamente nulas en los tratamientos enteros, pero sí una brecha importante, ¿no es cierto?, en los tratamientos defoliados, asintiendo en alguna medida en que podrían servir a tener un crecimiento compensatorio ante alguna situación de estrés. Nos vamos, digamos, a otra característica puntual que podríamos tener, y es la sequía, digamos, ¿no es cierto?, que es quizá o seguramente, digamos, el estrés más frecuente que tenemos en la región pampeana, que no es un estrés agudo, pero a veces es un estrés permanente durante toda la campaña, ¿eh? Les muestro, digamos, acá el resumen está agrupado por campañas, ¿no es cierto?, o sea, todos los ensayos agrupados según el año en que se hicieron durante los últimos 10 años, y están representados de esos los 3 años más desfavorables en el norte de Buenos Aires respecto de los últimos 10, o sea, la campaña 2008-2009, 2011-2012 y 2013-2014. En esos años hicimos en total 70 ensayos, de los cuales 37 tuvieron respuestas estadísticamente significativas, tomando un nivel de significancia del 10%. Eso significa una frecuencia de respuesta de más del 50%, mientras que en un año húmedo esa frecuencia suele bajar a aproximadamente un 25 o un 30%, lo cual también, mirado desde otro ángulo, nos da alguna evidencia de que mejorarían su performance en situaciones de estrés. Y por último, ¿no es cierto?, vamos a ver su rol en otro estrés ya inducido, ¿no es cierto?, por el manejo, como es frente, ¿no es cierto?, a una aplicación de agroquímicos. Esto que vemos acá, parcelas que muestran fitotoxicidad, recibieron la aplicación de una doble dosis de glifosato, ¿no es cierto?, y esa aplicación de glifosato, ¿no es cierto?, en doble dosis, causa una depresión, digamos, de rendimiento, porque podemos ver aquí, por ejemplo, acá tenemos un tratamiento con desmalezado manual, con glifosato a una dosis normal, no hay pérdida de rendimiento, pero con 6 litros por hectárea ya, ¿no es cierto?, hay, ¿no es cierto?, una pérdida que es significativa. Y la aplicación conjunta, digamos, de manganeso, en alguna medida tiende,
o sea, tiene poco efecto a la dosis normal, pero tiende a mitigar en alguna medida esa pérdida de rendimiento, ¿no es cierto?, cuando utilizamos la doble dosis. Esta última campaña volvimos a hacer esa estrategia, ¿no es cierto? La diferencia de rendimiento, ¿no es cierto?, la recuperación, el aumento por la aplicación de manganeso fue más moderado, lo cual está en relación con tener un año también más favorable, ¿no es cierto? Pero vemos que ante otro estrés, en este caso por exceso de un agroquímico, también un micronutriente puntual nos estaría ayudando. Por último, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del manejo, la pregunta más importante que es cómo lo podemos diagnosticar, ¿no es cierto? Y hay elementos, ¿no es cierto?, donde nosotros tenemos ya muchas certezas, ¿no es cierto?, como por ejemplo en el caso del zinc. El análisis que nosotros hacemos en alguna medida es un análisis de condiciones predisponentes en primer lugar, es decir, nosotros podríamos analizar factores químicos, es decir, ver si, por ejemplo, el pH es superior a 7 o tenemos carbonatos, es una condición inductiva. Tenemos baja materia orgánica para la textura de nuestros suelos, también es una condición inductiva. Altos niveles de fósforo, se entiende que hay cierto antagonismo, ¿no es cierto? Un exceso, ¿no es cierto?, de saturación con calcio o magnesio que nos desplaza al zinc del complejo de cambio. Podemos mirar también factores predisponentes del ambiente, ¿no es cierto?, como por ejemplo, para una determinada textura, ver si estamos en una zona endémica, como podría ser Río Cuarto, digamos, los vertisores entrerrianos, ver si en los años anteriores hemos tenido síntomas visibles, si estamos en un ambiente donde hay monocultivo, donde se pierde materia orgánica y donde la historia de fertilización con zinc es nula, siendo que el zinc es un nutriente que se acumula en los suelos. Si estamos sembrando un cultivo de gramíneas en fecha de siembra temprana, también es una condición predisponente. Temperaturas bajas, una primavera fría y muy lluviosa, también nosotros se menciona en la bibliografía que es una condición inductiva. Todos estos factores del ambiente nos llevan a tomar la decisión de manejo más importante, que es hacer un análisis de suelo y pedir el dato de zinc, que es, digamos, en definitiva, la variable de diagnóstico que más utilizamos. Eso nos llevaría, ¿no es cierto?, a un criterio de tomar, si el análisis de zinc, bajo estas condiciones predisponentes, nos indica un nivel por debajo de los umbrales propuestos, a tomar la decisión de fertilización, en la cual, ¿no es cierto?, en función de la fuente que vayamos a utilizar, vamos a diseñar una estrategia. Distintas compañías tienen fuentes de aplicación al suelo, foliar, sobre semilla, que todas han demostrado ser exitosas ajustando dosis y algún modo de manejo. Entonces, en función de esta fuente, elegiríamos una forma de aplicación para llegar a la corrección del nutriente. Podemos decir que en alguna medida en el zinc, que es un catión más fácil de diagnosticar, tenemos el caminito armado, digamos, ¿no? Con otros es un poco más difícil. Fíjense lo que sucede con el pH, ¿no es cierto? Un punto, acá estos son datos, ¿no es cierto?, de un laboratorio de suelos, ¿no es cierto?, una masa muy grande de datos nos relaciona la disponibilidad de zinc y boro con el pH. Claramente, en el caso del zinc, a medida que aumenta el pH, el zinc es menos disponible. Entonces, un factor de decisión muy importante para mirarlo. Para el caso del boro, habría una situación intermedia donde tenemos la máxima disponibilidad. Cuando nos corremos a los costados, ¿no es cierto?, eso tiende a disminuir, ¿no? Mirado muy a grosso modo, porque por supuesto que hay una gran dispersión en los datos. Y por último, podemos preguntarnos si hay otras evidencias, ¿no es cierto?, además del rendimiento, porque sabemos que el rendimiento es un factor muy variable. Y acá estamos midiendo también diferencias finitas. A veces decimos, hubo una respuesta de un 5%. Y cuando voy a hacer un ensayo en franjas, un ensayo campo, nos quedan dudas de realmente eso es respuesta o estamos analizando la variabilidad. Nosotros mismos, en nuestros mismos ensayos, a veces digamos, estamos en ese dilema. Pero en algunos casos tenemos evidencias, digamos, tangibles de que estamos ante una situación de deficiencia. Por ejemplo, fíjense en este caso, es un ensayo de zinc de esta última campaña, donde analizamos la concentración de zinc en el grano, que es un factor que nosotros podemos medir, digamos, muy objetivamente y con menos variabilidad que el rendimiento. Y fíjense que, por ejemplo, estos tratamientos que tuvieron aplicaciones foliares, efectivamente tenían mayor concentración de zinc en el grano que los tratamientos de semilla y a su vez, ¿no es cierto?, mayores que el testigo. Entonces, realmente, si nosotros aplicamos un determinado nutriente y ese termina en el grano, significa que el que no lo tenía, ¿no es cierto?, estaba por debajo del óptimo. Entonces es una evidencia bastante fuerte de que estamos en situaciones de deficiencia. Ni hablar cuando nosotros
multiplicamos esa concentración por el rendimiento, miramos la absorción total, fíjese que logramos una curva de un ajuste muy alto realmente. Significa que realmente en una situación de deficiencia terminamos teniendo una cosecha de zinc, ¿no es cierto?, que es más abundante por dos vías. Más rendimiento, pero también, digamos, mayor concentración en el grano, lo cual nos deja tranquilos de que evidentemente hay sitios que están siendo deficitarios, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por venir y abrimos un espacio de debate y discusión. Muchas gracias. Hola. Bueno, vamos a empezar con la rueda de preguntas. ¿Hay alguna pregunta para Gustavo? Bueno, yo voy a hacerte alguna que tengo acá anotada. Sobre cómo manejan la aplicación cuando estamos hablando de cantidades que son reducidas por hectárea. Y bueno, y hablando un poco también del momento, recién mostraste algo sobre calidad de grano, pero en el momento de aplicación y sobre todo cómo haces para manejar las cantidades pequeñas. Digamos, yo creo que en cuanto a la tecnología de aplicación, eso es un poco variable de recomendación según las zonas donde estemos trabajando. En nuestra región, digamos, donde tenemos deficiencias leves o moderadas, los tratamientos de semilla, al suelo o por vía foliar, los tres, digamos, han mostrado ser vías efectivas, digamos, para incorporar el nutriente, digamos, dentro del cultivo. Cuando nos vamos a zonas más endémicas, ¿no es cierto?, con deficiencias más graves, por ejemplo, ¿no es cierto?, una carencia de zinc en arroz en Entre Ríos, los asesores de la zona recomiendan que tener disponibles estos nutrientes desde el inicio, ¿no es cierto? Por ejemplo, en arroz, los tratamientos de semilla sí o sí, ¿no es cierto?, acompañan al cultivo porque si no tienen pobres implantaciones o al momento en que nosotros podemos hacer una aplicación foliar, el cultivo ya ha perdido cobertura, ha sufrido, ¿no es cierto?, una deficiencia irreversible. Nosotros en los tratamientos foliares, por ejemplo en maíz, antes de B6, en general no los hacemos porque más del 50% del nutriente va al suelo, ¿no es cierto?, con lo cual estaríamos perdiendo eficiencia en la absorción, digamos, ¿no? Entonces, poco va a variar en función de la intensidad de la deficiencia. Cuando son muy graves, como podemos encontrar situaciones puntuales de cultivos exigentes, ¿no es cierto?, zonas endémicas como Entre Ríos, quizá Río Cuarto, que se encuentran concentraciones muy bajas, hay que partir desde el inicio. Y zonas con deficiencias moderadas, los tratamientos foliares todavía llegan a tiempo. Bueno. La segunda parte no... No, bueno, sí, un poco era el momento de la aplicación, que dijiste algo, claro, de eso, y cómo hacíamos con las cantidades tan pequeñas, porque hablamos de kilos por hectárea. Claro, sí, o sea, realmente, hay que recurrir a tratamiento de semillas foliares, están en la solución, ¿no es cierto? Se hace una distribución perfecta. Y bueno, si no pueden ser, digamos, en sólidos con mezclas químicas, o, digamos, en el caso de fertilizantes líquidos, que también hay alguna fuente, pero logra una solución perfecta. Por supuesto que vamos a evitar las mezclas físicas, ¿no es cierto?, donde la segregación hace que, digamos, queden unos pocos gránulos distribuidos y que no llegan a estar en contacto con la mayoría de las plantas. Gustavo, gracias por la presentación. Te quería preguntar, vos mostraste la relación que había entre zinc y boro en el suelo en función de pH. Y claramente mencionaste que si bien hay una asociación, es realmente muy pobre, por decirlo de alguna manera. ¿Qué otras variables de suelo te parece que ayudarían a explicar un poquito mejor el caso tanto de zinc como el caso de boro? Claro. Justamente empleando información similar a la que vos tenías del laboratorio, creo que Suelo Fértil. Claro. Sí, o sea, digamos, la tendencia, digamos, ¿no es cierto?, en alguna medida poco ajustada, digamos, ¿no?, entre pH y disponibilidad de zinc significa como eso de marcar una tendencia. Obviamente son datos, es un universo de datos de laboratorio muy dispersos, ¿no es cierto?, y de distintas regiones, con lo cual, digamos, a lo mejor habría que hacer un análisis más detallado por región. Yo creo que para el caso de zinc lo que se ha visto, ¿no es cierto?, es, bueno, o sea, el efecto pH es más fuerte, ¿no es cierto?, que en el caso del boro, ¿no es cierto?, claramente
tiene un efecto de ion acompañante, ¿no es cierto? Hay más disponibilidad de calcio cuando hay un pH alto, entonces digamos, desplaza del complejo de cambio, ¿no es cierto?, al zinc. La materia orgánica juega un rol, si bien no es un nutriente que tenga como reservorio la materia orgánica, lo que sucede es un poco lo siguiente. Si el zinc es bajo, pero es un suelo con buen contenido de materia orgánica, puede ser de que no haya respuesta, o sea que haya mineralización, que estemos midiendo en un momento que está demasiado bajo y después, ¿no es cierto? Mientras que si estamos en un suelo con una relación materia orgánica-arcilla, que es lo que más atención le prestamos, por debajo de 0,15, y el nivel de zinc da bajo, es como que no hay actualmente, pero tampoco va a haber oferta durante el ciclo, ¿no? Entonces a eso le prestamos bastante atención. Y para el caso del boro, ¿no es cierto?, claramente materia orgánica y desbalances hídricos, ¿no? O sea, condiciones de sequía y un elemento que es muy soluble, que se absorbe por flujo masal, impide su absorción. Es un nutriente que el boro, tampoco la planta lo puede retraslocar de estructuras viejas hacia estructuras nuevas, con lo cual no hay una posibilidad de removilización interna dentro de la planta. Y años muy lluviosos se encuentra lixiviado, ¿no es cierto?, y entonces suele ser carente en la solución. Para el caso del zinc, vuelvo, ¿no es cierto?, algunas interacciones, ¿no es cierto?, como es el caso de la interacción con fósforo, por lo menos son responsables de la aparición de la sintomatología. Eso decimos, nosotros hemos visto claramente en ensayos donde aplicamos fósforo al boleo versus banda, donde está en banda, ahí se nota, ¿no es cierto? Entonces nos muestra cierto antagonismo real. Gustavo, una pregunta. ¿Qué relación existe? O sea, está claro la necesidad de incorporar micronutrientes a los cultivos, pero ¿no te parece que existe una relación entre el micronutriente y el agente quelatante o el acomplejante para modificar, digamos, porque yo sé la necesidad del cultivo, pero es difícil mezclando distintos agentes quelatantes o acomplejantes, la respuesta es distinta. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, claramente, digamos, ¿no es cierto?, en este sentido, no podemos hablar de una comoditización de la fertilización, digamos, ¿no es cierto? O sea, cada estrategia va a estar unida de un nutriente, ¿no es cierto?, y la formulación que lo acompaña. La tendencia, ¿no es cierto?, que hay en sí, digamos, en la industria en general a nivel mundial, ¿no es cierto?, es a lograr una protección de los nutrientes, sobre todo los cationes, de modo, ¿no es cierto?, de neutralizar sus cargas. Usar un nutriente como por ejemplo puede ser un zinc con cargas positivas implica, por ejemplo, que no voy a poder hacer mezclas con otro producto porque me va a ser un acomplejante, por ejemplo, de una molécula de glifosato, para pensarlo con lo más simple. Digamos, va a facilitar su velocidad y su facilidad de absorción. También la industria tiende a quelatar, a complejar, digamos, a neutralizar las cargas formando complejos de tamaño pequeño, ¿no es cierto?, como para que puedan pasar correctamente a través de la pared celular, digamos, ¿no? Algunos, por ejemplo, quelatos, determinados quelatos sintéticos pueden ser de un tamaño demasiado grande, entonces la pared celular, que la deben atravesar por canales intercelulares, digamos, no llegan a traslocarla, mientras que la tendencia hoy es a proteger el nutriente con azúcares, ¿no?, que son de tamaño bien pequeño, ¿no es cierto?, y tienen un pasaje facilitado, ¿no es cierto? De esto, digamos, hay mucha bibliografía y poca experiencia práctica, y realmente, ¿no es cierto?, es un tema donde evidentemente tenemos que aprender y, ¿no es cierto?, y desarrollar mucho concepto y transmitir muchos conceptos, ¿no? O sea, la tecnología de fertilización en los micronutrientes juega un rol probablemente más relevante que en otros nutrientes mayores, ¿no?, donde se manejan más con una cuestión de balance. Gracias. Muy linda la charla, Gustavo. Te quería preguntar, ¿qué importancia práctica le das al tema del glifosato y el manganeso? Esa que a veces se habla de la toxicidad inducida, de la deficiencia inducida en realidad. ¿Le das importancia práctica? ¿Lo estás viendo como una problemática que puede llegar a ser más importante? A lo mejor, digamos, ocuparía el rol, hoy me preguntaban lo mismo, digamos, en un taller que tenemos de rendimientos potenciales sobre el potasio, ¿no es cierto? Yo diría hoy es un problema o una cuestión más para los investigadores que en el punto de vista práctico, ¿no? Yo creo que sí sucede que cuando usamos sobredosis, ¿no es cierto?, se induce la carencia. De eso tenemos bastante evidencia, porque hemos visto incluso disminución en la concentración en hoja, ¿no? Si realmente, ¿no es cierto?, eso determina que vamos a tener una respuesta económica mediante la aplicación,
todavía no lo sabemos, ¿no es cierto? O por lo menos creemos que no va a ser así en el 100% de los casos, digamos, ¿no? Pero bueno, es un caso más donde, digamos, los micronutrientes digamos, pueden jugar un rol y uno lo pone en alguna medida como un ejemplo de lo que es la fisiología de la carencia inducida, porque es un elemento que en el suelo se encuentra en alta concentración, pero que sin embargo una medida de manejo puede bajarla, ¿no? Gracias. Sí. Bien. Gustavo, te quería preguntar con respecto a la aplicación de zinc en caso de que se realice vía foliar, si habría algún problema de incompatibilidad si lo haces con un fungicida, ponele B9, B10 del maíz, B8. Mira, nosotros por lo menos en maíz lo hemos hecho, ¿no es cierto? Y no hemos visto reducción, por ejemplo, en el control de enfermedades por parte del fungicida, ¿no es cierto? Habría que ver, digamos, fundamentalmente que no se trate de productos tipo cúpricos o ese tipo de formulaciones que llevan a un aumento del pH, digamos, ¿no? Pero fundamentalmente, ¿no es cierto?, sí, la fuente que se usa de zinc es una fuente que, digamos, con una quelatación uniforme, ¿no es cierto?, un quelato fuerte no debería tener problemas, porque debería en la solución permanecer con su carga neutra, ¿no? Gracias. No tendríamos que tener problemas. Paquete tecnológico. Claro. Bueno, lo ¿Se interesante... escuchó ¿no? lo que le pregunté? Sí, ¿no? Sí, hablo fuerte. Ah, pará, porque atrás no se escucha. Lo que le preguntaba a Gustavo es si en la región de donde él trabaja y está asesorando, estas respuestas que está presentado con micronutrientes son lo suficientemente contundentes como para ya esto empiece a formar parte del paquete tecnológico para determinado nivel de producción. Claro. Siempre cuando uno va a hacer un diagnóstico, lo que a uno le interesa, digamos, ¿no es cierto?, un poco como extensionista, le pasa lo mismo seguramente a los asesores, es tener algo que medir, por decir, bueno, yo me apoyo en esto, ¿no? O sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, en el norte de Buenos Aires el fósforo es bajo, pero nos gusta tener el dato de suelo como para decir, mira, a ciencia cierta, ¿no es cierto? Entonces la búsqueda está siempre por ahí. En el caso del zinc, nosotros hemos identificado realmente una relación bastante directa entre la disponibilidad de zinc en el suelo y la respuesta después obtenible. Realmente empezamos por recomendar el análisis de suelo, ¿no?, bajo una situación que a previo lo podríamos tener como predisponente. Y si uno analiza, digamos, los datos de zinc en suelo, yo mañana lo voy a mostrar en un taller de zinc, para la zona norte de Buenos Aires el 80% de las muestras tomadas al azar dan valores bajos, digamos, ¿no? Entonces uno piensa de que la deficiencia es generalizada, ¿no? Y pasando por medio del análisis de suelos, si quieren, orientándonos a siembras tempranas de maíz, que son las que más lo muestran, yo creo que tenemos un respaldo como para decir que lo podemos recomendar, ciertamente, ¿no es cierto? Después en soja trabajamos con nutrientes que son un poco más difusos, digamos, ¿no es cierto? En zinc es un poco más variable, la respuesta a boro es un poco más, digamos, difícil de predecir, pero también hay mucha evidencia, ¿no es cierto? Lo que pasa que, bueno, a veces en las recomendaciones incide una jerarquía, digamos, de variables, donde decir, si, bueno, no está fertilizando correctamente con fósforo, es difícil pasar al paso siguiente, ¿no es cierto? Pero yo creo que estoy seguro, digamos, ¿no es cierto?, me atrevo a decir, un poco por lo que ven los ensayos, que una proporción mayoritaria de los planteos de maíz están en condiciones de responder a zinc, y lo mismo pasa, por ejemplo, con boro en soja. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, vamos a entregar la sala en horario y le agradecemos a Gustavo, les agradecemos a ustedes que se hayan quedado hasta esta hora y mañana los esperamos en los talleres nuevamente. Muchas gracias.